Se produce entonces esta alegría, jocosidad que no llega a ser euforia, fíjense. Locuacidad, la persona tiende a hablar mucho, a hablar rápido, pero no llega a ser una logorrea ni una verborragia. Hay un sobreoptimismo, pero no estamos diciendo, ustedes se acuerdan que yo les decía que en la manía es muy común que aparezcan las ideas delirantes, ideas de grandeza realmente, que la persona se siente que es, por ejemplo, la persona llamada o destinada a salvar a otras, o siente que es la que, yo les decía, apuestan mucho dinero, por ejemplo, en loterías, en casinos, en quinielas, porque están convencidos de que están tocados por una varita, digamos, y están convencidos y apuestan títulos y apuestan casas, ¿sí? Acá no hay ese nivel de exaltación, pero sí hay un sobreoptimismo y una autoestima bien elevada. Hiposomnia, ¿qué significa hiposomnia? No, eso es insomnio. Eso es insomnio. Eso. La persona siente poca necesidad de dormir. Eso que dijo allá el compañero y lo que dijo acá, para que pues son parecidos, pero me interesa que lo vayan diferenciando. Cuando la persona siente sueño o siente deseo de dormir, pero no puede conciliar el sueño, ¿cómo se llama entonces? Insomnio. Cuando la persona no siente necesidad de dormir, siente que durmiendo pocas horas ya se siente que repara las energías, ¿cómo se llama? Hiposomnia. Son características, son parecidas, pero son bien definitorias, ¿sí? En el deseo de dormir. Esta persona entonces, generalmente decíamos que en la manía, con 2 o 3 horas la persona ya se siente vital nuevamente. En la hipomanía también hay una disminución no tan significativa, pero hablamos de 5 horas, 4 o 5 horas, la persona duerme y ya se despierta. Por ejemplo, muchas veces este tipo de personas se quedan trabajando en la computadora en estos estados de hipomanía hasta tarde, hasta las 2, 3 de la mañana, hacer un trabajo, alguna cosa, se acuestan a dormir, su pareja, pongamos, ya se acostó a las 12, la pareja se levanta a las 8 de la mañana y el otro ya se levantó desde las 6 y está tomando mate. No, acá yo ya dormí 3, 4 horas, vos sos una dormilona, un dormilón. Y uno los ve y están activos, vivaces, despiertos. Se dice que el estado de hipomanía para la persona de la vivencia es el estado ideal, porque siente que durmiendo pocas horas puede hacer un montón de cosas, que está alegre, está jocoso, tiene buena autoestima, está ávido, sexualmente activo, está con muchos proyectos, está muy desinhibido, se anima a decir o a hacer cosas o a vestirse de cierta manera que en otros momentos le inhibe un poco más. ¿Sí? La persona cuando se siente así, siente que es el mejor momento de su vida. Es muy difícil que un paciente venga a consultorio en un estado de hipomanía, porque para la persona es el mejor momento de su vida. ¿Qué me quiere decir? Que tengo un problema, nunca estuve tan bien. Lo que no nos estamos dando cuenta, sí, que esa persona bajo ese estado puede llegar a tomar ciertas decisiones, puede llegar a hacer ciertas cosas que realmente le están causando alteración en su calidad de vida. Por ella no lo llega a percibir, porque está con ese sobreoptimismo tan marcado que no llega a percibir que por estar tan locuaz, tan vivaz y con tantas relaciones no se enfoca en el trabajo, por ejemplo, entonces no puede terminar una tarea y charlar con una secretaria, con este y con otro, pero acá y no se sienta nunca a trabajar, digamos. Y donde se quiere sentar con una atención tan dispersa, aparece un montón de ventanitas que dijimos que abría, ¿se acuerdan? Que le cuesta mucho desenvolverse bien en una sola cosa. Y están muy poco autocríticos. Y si alguien les marca un error o algo, pueden, por esta exaltación del estado de ánimo, poder reaccionar mal también. Porque están sobreoptimistas, sobrevalorados y a la vez muy susceptibles su estado de ánimo a que si alguien le dice algo, reaccionan mal. ¿Se entiende? Hablan en voz alta sin tolerar interrupciones. Pueden tener cambios bruscos en su estado del ánimo. Pequeñas cosas hacen grandes cambios en su estado del ánimo. Se llama la habilidad del humor. Una cosita anterior decía comportamiento gregario. Sí, sería gregario. En grupos. Siempre busca estar en grupos, sociabiliza mucho. Cuando están en estos estados habitualmente es lunes y te organizaron planes sociales para toda la semana. El lunes se junta un grupo, el martes con otro, el miércoles. Al final duermen re poquito, pero no pasa nada. Durante el día se van a hacer deportes.
habitualmente incluso comen poco, sienten que no necesitan demasiado comer para estar energéticos, ¿sí? Y cuando se meten en deportes, son deportes de alto rendimiento generalmente, en competiciones, ¿sí? Pueden no evaluar, justamente por esta sobrevaloración, no cuidan, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está en altas competiciones debería tomar mucho líquido, dormir bien, comer bien, hacer un buen descanso para reparar energías para esa actividad física. Cuando están en este estado se sienten tan convencidos de sí mismos, con tanta valoración y tanta autoestima, ¿sí? Que no toman conciencia, entonces no toman esos recaudos, esos cuidados, sino que se arriesgan, se someten. Y como están hipomaníacos, en el momento pueden rendir. A la larga, ustedes se imaginarán que la hipomanía y la manía tienen consecuencias también fisiológicas en el organismo, serias, no solamente a nivel anímico. Entonces yo le decía, para englobar todos estos puntitos que fuimos comparando con la manía, las grandes diferencias con la manía, que esto es pregunta de examen, avanzame Silvia. Lo primero, la manía y la hipomanía son similares, pero la hipomanía claramente dice su nombre, es de menor intensidad, ¿sí? Intensidad de los síntomas. Segundo, la hipomanía no presenta síntomas psicóticos. Yo les decía, aunque a una persona a un paciente se le haga una entrevista y cumple todos los criterios de lo que es una hipomanía, no una manía, pero agregado a esos criterios de hipomanía, la persona presenta delirios, alucinaciones o fuga de ideas, automáticamente de las clasificaciones que manejamos actualmente, dígase de DSM-4, se la pasa a considerar una ¿qué? Una manía, exactamente. Hipomanía más síntomas psicóticos es manía. Siempre, si aparecen síntomas psicóticos, se habla de manía, nunca hipomanía, ¿sí? Habitualmente la hipomanía no requiere hospitalización. Esta persona que estamos diciendo se la trata con tratamiento ambulatorio. ¿Qué significa eso? Tratamiento psicoterapéutico y tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Ya vamos a ver, ya verán el año que viene probablemente qué tipos de tratamientos farmacológicos se les da, principalmente estabilizantes del ánimo o estabilizantes del humor y antipsicóticos en algunos casos también. Sin embargo, la persona con manía tiene tal nivel de disfuncionalidad en su vida, yo les dije que la persona que está en un estado maníaco es peligrosa incluso para sí misma, para los demás y para sí misma puede ser peligrosa, ¿sí? Por tal, habitualmente el tratamiento en una manía es cuando se los hospitaliza a estos pacientes, ¿sí? Si les inyecta ciertas dosis de medicación alta, en donde hay que bajar primero el estado de manía del sujeto, de euforia, de furor, y luego recién trabajar psicoterapéuticamente o psicofarmacológicamente con un tratamiento ambulatorio. Y la cuarta gran diferencia es que la hipomanía no alcanza a provocar deterioro social o laboral importante. ¿Qué quiere decir? Dijimos que probablemente esas conductas hipomaníacas generen alteración en la vida del sujeto, porque no se puede enfocar en su trabajo, porque probablemente tenga muchas más infidelidades que una persona, entre comillas, tipo normal, porque van a interpretar mucho más sexualmente, van a estar más provocativos desde vestidas, van a hablar, van a estar más sociables, entonces puede provocar un serio impacto en su vida personal, en su vida laboral, en diferentes áreas, pero no así el impacto que puede llegar a provocar en una manía, que ya estamos hablando en riesgo de su propia vida, de la vida de otra persona, riesgos, dijimos, de perder propiedades, un riesgo mucho mayor. Esas son las 4 grandes diferencias que me interesa que les quede claro de la manía y de la hipomanía. ¿Se entienden todas estas? ¿Podrían explicarlas o describirlas a cada una o no? ¿Hay alguna que no queda clara? Esto del impacto en la vida, de los síntomas psicóticos, de la hospitalización, de la intensidad de los síntomas. ¿Cómo? Todo está en el libro. Para copiar, yo prefiero que... Está todo está en el material bibliográfico. A ver, volver. No sé hasta dónde. ¿Se entiende, chicos, esto que yo les decía, estas 4 grandes diferencias o no? ¿Sí? Bien. Avanzamos, Silvia. Esto no me voy a detener a explicarles en detalle porque son las clasificaciones concretas del DSM. ¿Se acuerdan primero lo que era el DSM-4 o no? Sí. ¿Qué era? ¿Qué me dice? Manual. De psiquiatría. No es de psiquiatría. No de psicopatología. Yo le dije, no es un manual de psicopatología, le repetí un montón
¿Dónde ves? Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 4, ¿por qué? Es la versión anterior. Perfecto, la cuarta edición. Ahora somos 4, última revisión se llama, yo les dije. Que aparentemente el año que viene sale el 5. El manual diagnóstico y estadístico entonces de los trastornos mentales, en cada diagnóstico que estudiamos nos da criterios de inclusión y criterios de exclusión para decir que una persona tiene o no tiene un trastorno mental, ¿no es cierto? Estos son los criterios del episodio hipomaníaco, que esto está en el libro que les di, así que no se preocupen en copiar, porque hasta ponen en internet, chicos, hipomanía más DSM y les aparece esto. O sea, no es nada que si lo pierden acá no lo encuentran. Así de sencillo. El DSM está subido en internet enterito, si alguien lo quiere tener en su compu, está perfecto, digamos, ahí. ¿Qué me interesa así que retengan de esto? Esto que les aparece acá. Con 4 días que la persona tenga estas características que recién nombrábamos y que no se corresponden con su personalidad, primero, la persona, es decir, no fue siempre así, está así. ¿Se acuerdan la diferencia que hemos hablado entre ser y estar? Uno habla de un rasgo y el otro habla de un estado. Esto es un estado, la persona está de esta manera. 4 días como mínimo, yo les decía, eso es un tiempo mínimo de pone, y generalmente los pacientes no están solo 4 días así. Tienen un episodio, por ejemplo, 2-3 semanas de estar así, entonces la familia consulta. Llama, se comunica, dice, está raro, no sé qué le pasa, habla todo el día, está exagerado, se ría carcajada, hay un problema en la casa y se ríe, pero está todo bien, todo positivo y nos está evaluando que tenemos un problema. Está en las nubes, no sé lo que le pasa. Le genera irritación en el de al lado, tanta exaltación en algún punto, o está agresivo, se violentó, le pegó a la mujer, al hijo, a alguien, conductas que habitualmente esa persona no tenía. Encima no duerme nada, sale todo el día, organiza eventos, se empezó a ver con gente que no veía más, es amigo de todo el mundo, aparentemente de golpe. ¿Sí? Esas características se acompañan como mínimo durante 4 días y, como yo les dije, 1, no tienen que ver con características de su personalidad previa, 2, no tiene que ver con el consumo de sustancias. Esto es re importante, recontra importante, porque justamente las anfetaminas generan estos mismos síntomas, estamos diciendo, generan síntomas hipomaníacos o maníacos. Es el principal efecto de las anfetaminas, ¿sí? Entonces, ojo, cuidado, si se debe a eso no estamos hablando de un cuadro de hipomanía, estamos hablando de un cuadro de consumo de sustancias, ¿sí? Profe, todo eso lo que le pasa al sujeto no requiere hospitalización. Mirá, hay que ver el caso por caso, por supuesto, pero generalmente el tratamiento indicado en una hipomanía no es con internación, es con medicación más psicoterapia. O sea, el caso por caso siempre se trata con medicación, los casos de manía y hipomanía sí. Se considera, hay algo para que nosotros digamos qué tipo de tratamiento es más efectivo, hay algo, un término que de a poco van a ir escuchando cada vez más, se llama evidencia científica. La evidencia científica es lo que nos muestra qué sirve hasta el momento en cada diagnóstico. La evidencia científica, se hacen pruebas de laboratorio en todo el mundo y se hacen investigaciones estandarizadas, con estadísticas y demás. La evidencia científica nos muestra hasta el momento que el tratamiento indicado en una hipomanía debería ser medicación más psicoterapia. En una manía, internación más psicoterapia. Internación que por supuesto con medicación. Pero internación, o sea, bajo ciertas condiciones donde el individuo está mucho más controlado, más contenido. ¿Sí? Ni a otra enfermedad. Entonces, todo eso que dijimos no se debe ni a su personalidad previa, 1, ni al consumo de sustancias. ¿Se acuerdan que yo les nombraba, la clase que dimos esto, yo les nombraba esa fiesta, la Creamfield, ¿se acuerdan o no? Donde las personas se pasan 3 días despiertos, bailando, saltando y demás. Habitualmente en estas fiestas, justamente uno está con esas características, son propiamente maníacas, la persona no tiene necesidad de dormir. Eso podríamos decir, si nosotros fuéramos ilusos y creyéramos que no consumieron nada estas personas, dijéramos, están todos maníacos. La fiesta de los maníacos sería, digamos. Están todos saltando, contentos, alegres, algunos rompen todo, es característica maníaca, ¿no es cierto?
Bueno, podemos mirarlo desde lo fenomenológico, lo conductual, pero sabemos que generalmente, no vamos a decir todos. La palabra manicomio viene de manía, ¿no? Está buena tu pregunta. ¿Sabes lo que puede que venga? No sé, desconozco. Pero el manicomio hace alusión, y la manía antes hacía alusión más a la locura de tipo psicótico. Hoy cuando decimos manía estamos haciendo alusión a las exaltaciones, un montón de cosas, más síntomas psicóticos. Antes la manía hacía alusión más a síntomas psicóticos. Si lo pensaba en ese lugar, sí, probablemente los locos los encerrábamos en un lugar y le poníamos nombre manicomio. Puede que sí, infiero que sí, pero no lo leí, así que no te lo digo con certeza eso. Ni a otra enfermedad les puse ahí. Les puse, así dice el DSM. ¿Por qué dicen ni a otra enfermedad? Porque hay determinados tipos de enfermedades físicas, orgánicas. Enfermedad se está refiriendo a enfermedades clínicas, infecciones, cánceres y demás, que generan determinados tipos de alteraciones en el organismo que pueden parecer una manía, pero no es una manía, es un síntoma de otra patología. Ejemplo, un tumor cerebral puede generar sintomatología maníaca, pero no es manía, ¿entienden? Es un síntoma de un tumor. Cuando ese síntoma maníaco aparece producto de una enfermedad orgánica, ¿qué sería de causas? Somatógena. Por una enfermedad física aparece un síntoma psicopatológico entonces. ¿Sí? Súper. Y ahora vamos a hablar un poquito. Avanzame uno más. Ahí déjame. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, hablamos sobre el DSM, el trastorno bipolar tiene 4 tipos de trastorno bipolar? ¿Se acuerdan o no? Trastorno bipolar tipo 1, ¿alguien se acuerda cuál era? Está bien, tipo 2, pero ¿alguien se acuerda cuál era el tipo 1 o no? Súper. Episodios, la persona presenta episodios de manía, tiene que cumplir con los criterios que nombra el DSM, de manía, más trastorno depresivo mayor. El trastorno bipolar tipo 2, ¿cuál era? Episodios entonces de hipomanía más trastorno depresivo mayor, ¿sí? El tercero se llama trastorno ciclotímico y el cuarto trastorno bipolar no especificado, que yo les decía que es lo que se integra todo lo que se parece a esto, pero no es. El DSM lo mete todo ahí, digamos. Qué sencillo sería la psicopatología así. Trastorno ciclotímico, entonces, ¿qué es? Porque todo esto que dijimos parece que estamos hablando de ciclotímicos, ¿no? Porque cambian, ante depresivos o maníacos. Pero ¿qué pasa? Yo les había hecho unos dibujitos. Ahí te podrías poner un poquitito. El trastorno bipolar tipo 1, entonces, decíamos que la persona tiene episodios en donde cicla entre estados depresivos y estados maníacos, ¿no es cierto? Que aproximadamente una semana, 5 días, esa cantidad, tienen que durar esos episodios maníacos, aproximadamente 5 días, entonces, digamos, para hablar de manía, 5 días con eso, y aproximadamente 2 semanas para hablar de un trastorno depresivo mayor. ¿Se acuerdan hasta ahí o no? Yo les decía que esto no es que va inmediatamente de este polo a este. Pueden haber épocas de eutimia, pueden haber épocas de distimia, pero en el periodo de enfermedad va de este polo a otro, primero uno, otro es indiferente. Generalmente la persona suele debutar con esto. Debutar significa iniciarse. Suele empezar con episodios depresivos, no con episodios maníacos. Eso suele ser lo general. Esto es trastorno bipolar tipo 1. Trastorno bipolar tipo 2. La persona, dijimos entonces, suele virar o ciclar entre episodios hipomaníacos y episodios depresivos, ¿no es cierto? Otra vez estamos lo mismo, puede empezar con hipomanía o con depresión, generalmente se inicia con depresión, pero podría empezar con hipomanía también. Puede haber episodios intermedios de eutimia entre ellos o pueden intercalarse, y esto varias veces aparece, ¿sí? Trastorno ciclotímico, ¿qué ocurre acá?
pasada de la distimia a la hipomanía. Acá la persona, lo habitual es que no llega a cumplir los criterios ni de una manía ni de una depresión, ni en intensidad ni en duración. ¿Qué significa eso? La persona tiende a hacer esto. Fíjense que no llegan a cumplir, si nosotros tuviéramos un tiempo acá, esto sería tiempo, no llegan a cumplir los criterios de 5 días ni de 2 semanas, son 2-3 días que está así, 4 días, 1 día, se van intercalando características y generalmente no significa que no pudiera llegar a estos puntos, no es imposible eso, pero generalmente ciclan entre esto, entre, como decía muy bien la compañera, características distímicas y características hipomaníacas. ¿Qué era la distimia? Depresión leve, exactamente. Todas esas características que dimos como trastorno de presión mayor, pero de manera de intensidad leve. Creo que en este caso, ¿cómo se hace cuando tiene que diagnosticar, consultar a los familiares? ¿Cuántos días estuvo así? ¿Cómo se hace para trabajar de esta manera? Mira, primero depende la línea que vos trabajes, pero depende de la línea también los tipos de criterios. Desde esto que yo les estoy enseñando, que tiene que ver con las terapias cognitivo-conductuales principalmente y con la psiquiatría biológica, esas dos líneas que comparten estas concepciones más allá de diferentes tratamientos, ambas consideran que es importante que vos entrevistes no solo al paciente, sino a la familia. Y que no te apresures en hacer el diagnóstico. O sea, no porque vos le veas hoy al paciente y te dijeron ayer estuvo así, anteayer así, entonces está en un trastorno ciclotímico y ya le mando medicación, psicoterapia y todo. Sino que vos te tomes un tiempo considerable para hacer bien tu diagnóstico y ahí programar el tratamiento. Esa sería la consideración, digamos. Pero, por supuesto que otras líneas van a tener otra manera de enfocar, de parar, de diagnosticar, de programar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo principalmente que se observa en el trastorno ciclotímico? Por supuesto, inestabilidad persistente del estado de ánimo, es decir, esto se repite en el tiempo, no es porque 2 días la persona estuvo así y hacemos un diagnóstico de trastorno ciclotímico, esto se persiste en el tiempo, gran número de episodios de depresiones y euforias leves, ninguno ha sido lo suficientemente intenso o duradero para satisfacer el diagnóstico de un trastorno bipolar o un trastorno depresivo recurrente. Se necesitan 2 periodos de hipomanía y síntomas depresivos durante 2 años. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de distimia que decíamos que 2 años mínimos el tiempo para hacer el diagnóstico? ¿Se acuerdan o no? Sí. Para hacer el diagnóstico de trastorno ciclotímico también necesitamos un mínimo de tiempo de 2 años, así que la persona está así, para hablar de un trastorno ciclotímico específicamente. ¿Sí? Si no puede ser características de personal de inestabilidad o crisis que haya tenido el sujeto, pero para hablar de un trastorno ciclotímico estamos hablando de este tiempo mínimo. Silvia. Hay algo que no entendí. Hay el trastorno bipolar no especificado. Sí. No entiendo cuándo se da. Por ejemplo, el trastorno bipolar no especificado, que es el cuarto, anoten eso, sería un paciente que tiene estas características, pero por ejemplo durante 1 año. O estas características, pero esto tiene 1 semana y esto tiene 4 días. Es así de inespecífico, por eso mis críticas que yo les decía, tenemos que conocer lo que es el DSM porque es algo que ustedes van a utilizar como un lenguaje universal, que van a utilizar el día de mañana en sus trabajos, porque se lo utilizan en casi todos los trabajos, sobre todo de entidad pública, pero que a la vez ustedes tienen que tener una formación en algunas otras cosas que yo les decía, con el tiempo, sobre todo el año que viene, ustedes van a conocer más de otros autores, por ejemplo a Quiscal, que es otro autor que desarrolla más en profundidad todo lo que es trastorno bipolar. Hasta acá tienen que conocer lo básico, que es el primero que desarrolla y estandariza, es el DSM. Por eso estamos empezando por el principio, vamos a decir. ¿Sí? Tienen que conocer que esto existe, pero una manera muy simplista de decir todo lo que no es esto se llama no especificado. No especificado. Si no cumple con ese es el criterio de no especificado. Si el paciente presenta episodios hipomaníacos o maníacos alternados
con episodios distímicos o depresivos mayor, pero no cumple con los criterios de tiempo de los diagnósticos anteriores, lo vamos a llamar trastorno bipolar no especificado. Y este es un tipo de diagnóstico que también aparece en el trastorno bipolar, en el DSM dentro del trastorno bipolar, pero aparece algo que el DSM le llama apéndice. Apéndices son nuevos temas que surgieron y que los agregan en el DSM última revisión que yo les digo. Y son algunos diagnósticos que claramente existen y que no los incluyó el DSM, entonces los ponen en el apéndice. Teóricamente en el DSM-5 ya van a estar incluidos como un tipo más de trastorno bipolar. Yo les tengo que dar esto porque es muy común, entonces aunque esté en el apéndice tienen que conocerlo. ¿Cuál es la característica? Y con este tema terminamos trastorno bipolar, así que el que no va entendiendo algo me va preguntando, Los estados mixtos se llaman cuando el paciente presenta características tanto maníacas como depresivas al mismo tiempo. O puede ser así también, ¿no es cierto? Fíjense que acá lo intercalamos. ¿Qué quiere decir? La persona sufre de cierta sintomatología en el mismo momento que la llamaríamos o la integraríamos dentro del grupo depresivo y otra que la integraríamos dentro del grupo maníaco. Un ejemplo, yo creo que les di este ejemplo cuando hablamos de esto, que tiene que ver con una persona que aparentemente desde la mirada, desde la sintomatología depresiva, está tirada en la cama, dice que no se quiere mover, que quiere estar acostada, no se quiere levantar, dice no tener fuerzas, pero a la par de sentir que no tiene fuerza y está tirada en la cama todo el día y no se quiere levantar, tiene aceleración del pensamiento. Este término me preguntaron acá, taquipsiquia, que ya les va a quedar, espero, de tanto que lo nombramos. Tiene taquipsiquia, tiene aceleración del pensamiento, entonces está tirado en la cama todo el día, pero no puede parar de pensar y analiza, incluso planifican, pero no tienen fuerza para levantarse e ir a ejecutar todo eso. O por ejemplo sienten que no necesitan dormir y están todo el día despiertos, pero se pasan mirando tele o en la compu. Están hipoaúlicos, no tienen motivación, no tienen ganas de hacer cosas, pero a la vez no tienen necesidad de dormir. Se comparten disforia, irritabilidad, fatiga extrema, taquipsiquia, fíjense, todos síntomas que se van mezclando. Ansiedad, pueden aparecer ataques de pánico. Excitación sexual disfórica, son pacientes que tienen mucho, uno habla y tienen un contenido depresivo y pesimista, pero a la vez sienten mucha excitación sexual, están todo el día durmiendo, pero sienten excitación sexual, pero no tengo ganas de nada, pero sigue tener relaciones, por ejemplo. Conveniente, digamos, el síntoma para el paciente. Histrionismo, obsesiones, ideación suicida. Histrionismo son características de exaltación, de teatralidad, de mucha sociabilidad, de superficialidad. Y estas características son mucho más propias en una persona maníaca. No obstante, aparecen de la mano de ideas suicidas, por ejemplo. Lloran, comentan todos sus problemas, a la vez uno los ve excesivamente arreglados. Se dice que el rojo es el color de la manía, dice un profesional bastante conocido, Bullosa se llama, de acá de Argentina, dice que el rojo es el color de la manía. ¿Te sentís identificada? Esta persona le dice, te usa siempre el rojo, por eso. De alguna manera el rojo se asocia, no significa que cada uno se pone algo rojo, está maníaco, pero se asocia con un color estridente, bien marcado, ¿sí? Y la persona tiene estas características de histrionismo, pero a la par, cuando están estos estados mixtos, puede que se ponga ropa y demás, que llama muchísimo la atención. En mujeres se ve mucho de estos estados mixtos, mujeres que van al consultorio muy maquilladas, de manera exagerada casi, con unos tacos agujas así, polleritas, unos escotes, pero no están hablando que se quieren matar de alguna manera, que no pueden vivir más, que no encuentran sentido a su vida, y uno dice, pero esta me está mintiendo, si quisiera matarnos estaría provocando así. Eso diríamos el conocimiento vulgar. Ahora sabemos que hay algo que se llama estado mixto, y cuidado, porque puede que sea una exaltación, un llamado a atención y todo esto, como puede que nos estemos confundiendo. Y esta persona está en un estado mixto, y así como tiene características de histrionismo, tiene la pared de hacer suicida, y puede que sea seria y cierta, no sea solo una amenaza suicida con el fin de llamar la atención.
Por eso que nosotros insistimos siempre acá en la cátedra, le decimos que uno tiene que indagar muchísimo en la problemática de la persona y no diagnosticar por el síntoma, ¿no? Porque si yo diagnostico por el síntoma, una persona histriónica, entonces eso para llamar la atención, entonces en realidad no lo siente, entonces no se va a matar. En cambio, si yo indago, profundizo a un buen diagnóstico, me doy cuenta que, ojo, porque tengo características histriónicas no significa que esta persona esté mintiendo con lo que dice o que no vaya a hacer lo que está manifestando. ¿Suelen tener ideas, digamos, suicidas o suelen también realizar? Ambas cosas. Ustedes saben que el trastorno bipolar en general se dice que un 33% de los casos tienen intentos de suicidio. En todos estos tipos distribuidos. O sea, una estadística altísima, una de las más altas. El trastorno bipolar, la depresión y en tercer lugar la esquizofrenia son los trastornos mentales con más altos intentos de suicidio. Por lo cual entonces no podemos obviar, estamos frente a un caso de esto y nos tenemos que tomar con seriedad si la persona manifiesta estas ideaciones. Porque el suicidio en sí mismo tiene un proceso. Hasta llegar a la conducta suicida, que es el acto en sí mismo, ¿sí? El acto de quitarse la vida, hay momentos, y entre esos momentos previos, el primero es la ideación suicida. La persona empieza a pensar en la muerte. ¿Qué pasaría si se me muriera? ¿Cómo estarían las cosas? ¿Cómo estaría yo? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no cambiaría? Después se empieza a imaginar, empieza la planificación suicida, si lo hiciera, ¿cómo lo haría? ¿En qué momento? ¿En qué horario? ¿Con qué método? ¿Cómo haría para que no haya nadie? Si es una amenaza suicida es para generar un llamado de atención en alguien, que no es cosa menor, porque esa persona evidentemente está necesitando ayuda. Entonces planifican también en qué momento, de qué manera, hasta que se llega al último periodo previo al acto que se llama la decisión suicida, donde la persona ya decide matarse. Generalmente en ese momento viene una calma. Cuando tenemos familiares de pacientes de este tipo, nos dicen, cuando vienen los familiares, por ejemplo, una persona se suicidó y posteriormente viene la familia a recibir atención psicológica y nos dicen, porque andaba re mal, nosotros queríamos ir a todo, pero de golpe estaba re bien, nosotros pensamos que se curó, pensamos que estaba súper bien y ahí se mata. Y uno dice, pero si estaba mejor, se había recuperado, andaba mejor. En realidad a veces la calma pre-suicida, se le dice, porque la persona ya está en calma consigo mismo, pues ya tomó la decisión que lo va a hacer. Entonces, lejos de haberse curado, como la familia a veces cree, están en el proceso de calma suicida, pues ya está programada la decisión. Hacemos esto que son los criterios que ya vimos y todo esto ya fuimos viendo, vamos avanzando. Seguí nomás, lo estoy dibujando. Y como causas, ¿se acuerdan que era un tipo de enfermedad? ¿De qué causas? Muy bien, endógenas. Cuando decíamos endógenas, ¿qué decía la fenomenología de las enfermedades endógenas? Que rompían la vida del sujeto. ¿Cómo? Que rompían la vida. Irrumpen en la vida del sujeto. ¿Qué más? Pensá bien, a ver. Endógeno, ¿qué era? ¿Era empáticamente comprensible? ¿Cuáles eran empáticamente comprensibles? Las psicógenas. ¿Qué eran las endógenas? Tenían causas, no motivos. Se habla de causas, no de motivos. Las motivadas son las psicógenas. Y las que decimos causadas son las endógenas. Causadas, ¿qué significa? Que tenemos hipótesis neuroquímicas, se observa una alteración a nivel serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico. Hipótesis neuroendocrinas en el trastorno bipolar, se observan alteraciones en las hormonas tiroides, por ejemplo. Hipótesis genéticas, el trastorno bipolar tiene una alta carga genética hereditaria. Y hipótesis psicosociales, ¿qué quiere decir? Chicos o niños con padres que son más inestables en su estado de ánimo, que tienen episodios de arranques de ira, de impulsividad, de malestar, suelen tener niños que aprenden a tener conductas más lábiles en el humor. Entonces podemos decir, de causa podemos hablar de un montón de cosas que influenciarían o generarían la bipolaridad. Ahora, ¿sabemos cuál es una? O sea, hay una alteración serotoninérgica, entonces puede haber bipolaridad. ¿Podemos decir eso? No podemos decir eso. Son causas que son enfermedades, las enfermedades endógenas, decimos que son multicausales. Podemos hablar de un montón de causas que aparentemente facilitarían o generarían, pero no podemos decir que es unicausal. No podemos adjudicar que el 100% de los casos, al estar alteración, se observa esta enfermedad,
ni que la falta de eso genera esta otra. Bien, ya estamos. Una escala más. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Esto o lo que vimos en la clase pasada sobre trastorno bipolar? Buena. Algo. Fatiga extrema. A un desgano, una falta de energía para levantarse, para moverse. El sujeto siente pesadez. Hace una alusión como si su cuerpo fuera de arena, como una bolsa de arena difícil de moverse. ¿Y los ataques de pánico? Ataque pánico es otro trastorno que ya vamos a ver un poquito más adelante. Algo más, justo terminé de dar ese pedacito de... Pero justo. Algo más, chicos, este es el momento para sacarse las dudas si quedó algo pendiente de depresión, manía, hipomanía. ¿Sí? Hacemos silencio, por favor, chicos. En cuanto al factor desencadenante, ¿hay algún factor común? No. Generalmente lo que se observa es una edad habitualmente en la que suele iniciarse esto. Se dice que la edad de la adultez joven, alrededor de los 25 años, se dice que esa suele ser la edad de inicio. Aparentemente un factor desencadenante puede ser cualquier situación traumática para el sujeto, difícil, si se iniciara o debutara, con eso dijimos, un episodio depresivo, pero de una manera exagerada, de una manera significativa. O muchas veces no hay un factor causal, por eso que son enfermedades endógenas, que yo les decía que la persona empieza a sentirse de cierta manera y que no nos puede explicar por qué. ¿Se acuerdan que yo cuando hablaba del trastorno depresivo mayor les decía que el sujeto empieza a manifestar que se siente de un montón de maneras, se siente triste, desganado, pesimista, sin ganas de nada, dice, no sé por qué estoy así, yo tengo todo, a mí no me falta nada, debería estar contento, tengo trabajo, tengo hijos, tengo salud, ¿por qué me siento así? Generalmente ellos no pueden encontrar un factor, y lo mismo cuando debutan con episodios hipomaníacos. No, empecé a ver la vida de otra manera, me doy cuenta que yo lo encaraba mal a la vida, estoy re bien, me siento contento, me siento realizado, y resignifican de cosas que ya las tienen, en realidad no cambió algo sustancial en su vida. Otras veces puede haber algún factor que le genera alegría, pero la reacción de exaltación, de alegría, es exagerar en relación o a la intensidad, o a la duración, o a la intensidad, como decíamos. No suele haber un factor típicamente en el caso de trastorno bipolar desencadenante. Allá atrás. No, yo quería comentar que con el tema de la hipótesis neuroendocrina, que mi mamá hace unos años atrás estaba con esas manifestaciones depresivas, se quería levantar y se largaba a llorar de la nada, o venía y hablaba conmigo y se ponía a llorar y me dice, no sé por qué estoy así, y se trató de recorrer médico hasta que la mandaron a la endocrinóloga y ahí descubrió que tenía problemas de tiroidismo y ahora está haciendo tratamiento. De tiroides, no. ¿Qué sería entonces la síntoma? Yo no profundicé ni la conozco a la madre, por supuesto, pero vamos quedando con los datos que ella nos dio. A partir de los datos que ella nos dio, los síntomas psicopatológicos y psicológicos que aparecieron, que son esas características depresivas, que en líneas generales que contaba la compañera, ¿qué serían entonces de causa? ¿De qué tipo? Somatógena, porque una enfermedad fisiológica está generando alteración a nivel psicológico. Esto es mucho más común de lo que por ahí creemos, digo. Por eso, cuando tiene paciente, digamos, con esos síntomas, hay que enviarlo a que se haga estudios, digamos. Mira, desde la línea que yo te estoy hablando, nosotros tenemos ciertos parámetros que se habla de normalidad y anormalidad. Vamos a decir que son, por ejemplo, si una persona de 50 años tiene por primera vez un cuadro de trastorno depresivo mayor, se dice que eso es atípico. Que una persona así durante 50 años nunca desarrolló un cuadro de trastorno depresivo mayor y desarrolla esa por primera vez, episodio único se dice, tiene un episodio único a los 50 años, la sugerencia desde evidencia científica es derivémosle a un clínico, a un médico clínico, porque acá puede caer una patología física. Generalmente se habla de resiliencia, vulnerabilidad en el sujeto. Si ya no tiene esas características de vulnerabilidad, hasta antes de esa edad es mucho más propenso que se lo derive a un médico que si una persona de 20 años tiene estas características. ¿Alguien por allá iba a preguntar algo así?
Yo quería preguntar sobre eso, sobre si la depresión asociada a la tiroides puede ser en casos más frecuentes. Sí, habitualmente. La tiroides genera, los problemas de tiroides se observan en muchos estudios como genera alteraciones a nivel del humor. Eso es, pero a la vez hay otra cosa muy común que se da, que casos de pacientes con trastorno bipolar presentan a su vez alteraciones a nivel tiroides. Hay investigaciones respecto a eso, no se sabe si una cosa generaría la otra, si hay investigaciones, pero se observa. O sea, estadísticamente se observa que es muy frecuente que ambos se den. No en todos los casos, por supuesto, no voy a decir que una persona tiene tiroides, entonces probablemente tenga bipolaridad, ni viceversa. Estamos observando algo que nos muestra una evidencia científica. Estamos hasta acá, chicos, con este tema. Algo que no se ha comprendido, algo más que quiero preguntar. Bien. El histrionismo tiene que ver con estas características que dijimos de teatralidad, de superficialidad, de relaciones interpersonales de este tipo, más bien superficiales, exageradas, manifestaciones de las emociones con mucha sensibilidad y emocionalidad de parte del sujeto. Se observa mucho más frecuente en mujeres, mucho más femenino, una conducta mucho más femenina que masculina, aunque en la actualidad el histrionismo visto en el hombre sería esto, los llamados metrosexuales, por ejemplo, el excesivo interés por toda la estética, por la imagen, y que se observa habitualmente en episodios hipomaníacos o maníacos también. Bueno, arrancamos con un par de rayas entonces, o seguimos porque habían empezado, ¿no? Bueno, yo les había indicado que leyeran todo el historial de Schreber, ¿no es cierto? Para el miércoles pasado estuvimos hablando del capítulo 1 y para hoy sería importante que hayan leído el apartado 2 y el apartado 3. Quisiera saber si lo pudieron leer, las cosas que les llamaron la atención, lo que quieran comentar. ¿No lo leyeron? No me sorprende, pero van a pagar caro. Porque estamos a solamente 2 semanas del parcial y después se van a encontrar con que no les da el tiempo ni para leer por primera vez la cantidad de material que hay que leer. Así que bueno. En el apartado 2 del caso de Schreber aparecen el trabajo propiamente de interpretación que hizo Freud sobre el libro de las memorias de Schreber. Yo les decía el otro día que el libro de las memorias de Schreber se lo pueden comprar, está en la librería actualmente incluso. No les recomiendo que hagan una inversión para semejante cosa, pero quiero decir que si alguien tiene dudas de que si Schreber decía esas cosas que decía, no tiene más que consultar el texto, está ahí, tal cual. Freud en ese apartado hace todo un seguimiento de cómo va evolucionando lo que él llamaría la solución que le encuentra Schreber a su problema. Yo en estos días estuvimos, incluso en un grupo que leemos un texto con Silvia Segovia, investigando cosas muy interesantes, ¿no? Escritas por otros autores o dichas en clase, por ejemplo por Jacques Lacan, cuando en el año 55 dio un seminario anual sobre el caso Schreber, y él también se remite ahí a la lectura de las memorias, ¿no es cierto? Y otros textos de discípulos de Lacan, como el caso de Jacques Miller, por ejemplo, que también retoman el libro de Schreber, retoma el trabajo de Freud, retoma el seminario de Lacan, y nos cuenta algunas cosas. Una de las primeras cosas que yo le decía el otro día cuando leía en el apartado 1 era que Schreber tiene, ahí se cuenta, una mañana que se despierta entre dormido y despierto, le aparece un sueño, no sé si lo habíamos dicho, y una frase
que era que qué hermoso debe ser una mujer en el momento del coito. El trabajo que han hecho muchos de los autores que han leído, porque esto lo cuenta Schreber tal cual en sus memorias, por eso se lo sabe, advierte que hay una cuestión interesante en esta, que es que, en principio, Schreber reconoció que, como dice, que era una idea propia de esa. Más allá de que la rechazara, la descartase, le parecía muy poco honorable que el presidente del Superior Tribunal de Justicia tenga semejante pensamiento, pero admitía que era una idea propia. Es decir, que eso funcionó, como quien dice, como algo que el sujeto reconocía como que la transformación en una mujer, para ser mujer en el momento del coito, él decía así, soy yo el que pensó esto, ¿no? Y que todo esto, que le resulta intolerable, que le resulta muy rebajante, porque él pensaba que era un personaje, a ver, para que entiendan, no solo era el presidente del Superior Tribunal, ¿no es cierto? Schreber pertenecía, como yo le decía el otro día, a una especie de alcurnia alemana, ¿cierto? Es decir, durante el siglo XVIII ya toda la familia de él había tenido algunos personajes importantes para la cultura alemana, y mucho más el XIX. De hecho, yo les decía que de su primera internación, donde él se cura y sale aparentemente sin ningún síntoma, hubo una cosa más que le molestó del doctor Plexi, es que él no trató Plexi a Schreber como si fuera un paciente cualquiera, uno más, y no reconocía que él era nada menos que el hijo del doctor Schreber padre, ese famoso ortopedista que yo les decía, que había instaurado, digamos, el tema de las posiciones propias de la buena educación alemana. Lo cierto es que esta idea de ser una mujer a Schreber le resultaba intolerable, pero también yo les contaba el otro día, y en el historial está, que de a poquito reservaba ese momento, digamos, de mirarse al espejo y verse como una mujer, cuando a la noche se encerraba en su habitación ya antes de dormir, y entonces agarraba, se adornaba con collares, con aros, le ponía pinturas femeninas, y se miraba al espejo y se veía como una mujer, pero aún eso no le resultaba muy tolerable, hasta el momento en que, y esto llevaba más o menos ya 3 años de internación, produce, como les decía el otro día, ese trabajo del delirio que llamamos el psicoanálisis, produce, por decirlo así, el encuentro con la idea de que tenía que cumplir una misión redentora para la humanidad. Y para poder cumplir esa misión redentora para la humanidad tenía que procrear con Dios. Con lo cual sería que la transformación verdaderamente se da cuando él se asigna a sí mismo la función de ser la mujer de Dios. En ese momento se le hace aceptable, tolerable su transformación en mujer, porque sería, a eso él llega por la idea de que lo tiene que hacer para cumplir una misión redentora, algo así, una altruista. Él mismo lo dice, ¿no? No se trata de que yo sea algo voluptuoso, no por mi placer, es para devolverle al mundo la bienaventuranza de vida. Y además adscribe ahí esta orden, por decirlo así, a algo que él llamaba el orden universal. El orden universal es lo que lo regiría tanto a él como a Dios. O sea, el orden universal es lo que está por encima de todos, incluso de Dios. Y él en ese sentido, de alguna manera, se iguala a Dios si tiene que ser la mujer de Dios. A partir de ahí, dice Freud, siguiendo las memorias de Schreber, todo el mundo comienza de nuevo a cobrar sentido. Es decir, hay un primer momento en la paranoia, como en casi toda la psicosis, de las personas lo que empiezan a ver es que hay algo en el mundo que está cambiado. Algo, no necesariamente las cosas del mundo, sino lo que uno llamaría la significación de las cosas. Por ejemplo, es como si alguien dijera, yo lo conozco a él, y no es que él ahora es distinto de cómo era,
pero el saludo que él me daba hasta semana pasada, que para mí significaba, pongamos, un saludo de buen día, de golpe el paciente empieza a decir, esa sonrisa es una sonrisa burlona, se está burlando de mí, no me está saludando. Es decir, la significación cambia. No se trata de que cambie, como dice, la realidad fáctica, sino que cambian las significaciones. En ese momento, Schreber empezó a entrar en crisis. Sale de la crisis dándole una significación nueva a su fantasma, su fantasía de su transformación en mujer. Le asigna la significación de ser la mujer de Dios, procrear hijos con Dios y devolverle al mundo la bienaventuranza. En ese momento comienza, digamos, la mejoría de vida. Empieza poco a poco a encontrar que todo eso a él se le aparecía como caótico, como peligroso, como en algún sentido enigmático sobre todo, comienza a tener respuestas al enigma. Todo esto que está pasando, todo lo que me pasó, no es solo porque he sido como un elegido, he recibido la misión que se me ha comentado, que es la de esta que decimos recién. En ese momento, por decir, las cosas cobran sentido para él, el mundo se ordena para él, podríamos decir, y puede empezar a escribir, como yo le decía el otro día, lo que nosotros ahora llamamos las memorias, pero que es el alegato que él escribe ante los jueces del Tribunal Civil, que lo había privado de sus derechos civiles y comerciales, para reclamar que le devuelvan eso, porque él dice, bueno, ahora que sé lo que pasó en el mundo y ahora que ya sé que las cosas son para esto, como dice, el resto del mundo queda como despejado. Los enigmas tienen respuesta. Eso que antes no tenía respuesta, ahora tiene respuesta. ¿Sí? Todo esto que él tendría que afrontar y pasarle es para cumplir esa misión. A partir de ese momento su mundo se reorganiza. Y Freud lo que dice entonces, esa frase, es que el delirio es una forma de volver a conectarse con la realidad. Es decir, que el delirio es ese parche, que ustedes habrán leído cuando leyeron Neurosis y Psicosis, es ese parche que el sujeto en general logra crear, en general sobre todo en la paranoia logra crear, hay otras psicosis por ahí, en las esquizofrenias donde el delirio es menos logrado, por decirlo así. El sujeto logra crear ese parche que lo revincula con la realidad, a condición, como decía Freud, de que esa realidad carezca de los elementos frustrantes que careció al comienzo. Entonces, en el apartado 3, Freud dice, bueno, ahora voy a tratar de entender en qué consiste la paranoia. Y Freud, en ese apartado 3, desarrolla 3 temas, yo diría, que son importantísimos para la comprensión de la paranoia. Hace primeramente Freud un análisis, yo diría, es más evidente, más entendible, y él dice, bueno, pero entonces hay que decir que todo el núcleo de esta enfermedad consiste en una persona que tiene un deseo sexual hacia una persona de su mismo sexo, rechaza dar por bueno en sí mismo ese deseo. Entonces dice, mire, todo comienza porque alguien que se decir, yo, que soy un hombre, digamos, amo a otro hombre, esa frase, dice él, el sujeto rechaza, puede ser contradicha, y esto es el descubrimiento en psicopatología de Freud, uno de los movimientos integrantes, dice, mire, esta frase puede ser contradicha de varias maneras. Y por eso agrupa lo que él llama los delirios paranoicos, 4. Porque dice, todos tienen en común una forma de contradecir esta frase que el sujeto siente como verdadera. La primera, que es lo que uno habitualmente escucha como el delirio persecutor, o sea, la paranoia de persecución, ¿sabe qué es el delirio? Es negar el verbo. Yo soy un hombre, no lo amo a otro hombre, yo no lo amo.
es el patrón. Es el patrón. Entonces, el patrón de toda paranoia es que hay una emoción pulsional homosexual inconsciente que el sujeto rechaza. Y las formas que tiene para rechazarla son 4. La primera, la más conocida, la más típica, es la de rechazar el verbo, ¿sí? Y entonces dice él, yo, que soy un hombre, no lo amo a él, lo odio. Si contradigo el verbo y digo, en vez de amarlo, yo lo odio. Como ustedes se darán cuenta, aunque en este caso es exacerbado, Schreber era un hombre de valores morales y emocionales muy estrictos. En general, lo que se ve es que muchas veces los paranoicos son personas así, aunque digo que Schreber era como exacerbado. Y entonces lo primero que le pasa a él es que dice, pero yo no tengo por qué odiarlo. O sea, no acepta que lo ama, pero tampoco le parece tan sencillo decir, no, lo que pasa es que yo lo odio, Flexig, supongamos. Entonces, para hacerse justificable que él lo odie, Flexig, le aparece la idea de, lo odio porque él me persigue. Entonces, yo no solo no amo a Flexig, supongamos, yo lo odio porque me persigue. Y la primera, no es incorrecta, pero es como muy simplista, forma de pensar lo que ocurre en la paranoia. Sería, en la paranoia pasa eso que yo ejemplificaba recién cuando decía, supongamos, yo me acerco a ese compañero y él, ahora la sonrisa digo que es burlona. Sería, empiezo a creer que viene desde él la burla, ¿sí? Es como dijéramos, el sujeto no reconoce que él tiene un problema con el otro, sino dice, el otro tiene un problema conmigo. Se me burla, me persigue, o como decía Schreber, me quieren poseer sexualmente, me quieren matar, y como ellos me persiguen, entonces sí, como diría, eso da legítimo derecho a odiarlo. Porque si no persiguieran, yo no tendría un derecho legítimo a odiarlo. Es como si yo dijera, le odio, ¿y por qué? Y no sé por qué no, ¿por qué no? No sé por qué no. ¿Por qué le odias? Bueno, eso es decir, le odio porque me persigue, porque me quiere matar, como decíamos, porque me quiere poseer, porque se me burla. Eso es lo que se constituye entonces el primer modo más habitual de la paranoia, que es el delirio de persecución. Los otros me persiguen, me quieren hacer daño, me quieren robar, se quieren quedar con todos mis bienes, mis hermanos me quieren desheredar porque se quieren quedar con la fortuna de mis padres. Ustedes dirán, ¿y esto a veces no pasa en la realidad? Y a veces sí. ¿Sí? Entonces sería, el sujeto encuentra la primera justificación de su odio en una supuesta persecución. A esto, ustedes lo han visto en psicoanálisis, el año pasado en Profunda, como el mecanismo de lo que se llama la proyección, ¿sí? El sujeto proyecta en nosotros, sería los sentimientos de él. Aunque acá hay que decirlo, y después lo vamos a hablar en el desarrollo de la clase, no se trata de toda una proyección, porque Schreber lo que dice es, yo no lo perseguía, él me persigue, yo lo odio. Él no dice Flexig me odia, él dice Flexig me persigue. No dice me odia. Él dice, la persecución de Flexig me da el derecho a odiarlo. O sea que hay una cierta imprecisión en pensar que hay el concepto de proyección. ¿Por qué? La proyección consiste en que yo supongo le odio a ella y digo ella me odia. Le adscribo a ella los sentimientos que tengo yo. Pero acá no se trata de esto, él no le describió los mismos sentimientos. Él me persigue. Y como él me persigue, yo le puedo odiar, pero hay una diferencia entre perseguir y odiar, ¿verdad? La primera forma de contradicción es contradiciendo el verbo. Hay una segunda forma de contradicción, consiste en decir, no soy yo el que ama a ese hombre. Es negar el sujeto. Sino decir, por ejemplo, ella, mi mujer, me engaña con ese hombre. Ella ama a ese hombre.
Eso podríamos decir se trataría más claramente de lo que uno llamaría la proyección, ¿sí? Yo digo que en lugar de ser yo el que siente el sentimiento por ese hombre, digo, mi mujer es la que me engaña, siente amor por ese hombre, es el delirio serotípico o serotipía. Entonces, ahí en este segundo caso, como decir, lo que está contra yo es el sujeto, no soy yo, es ella. El sujeto de oración, digamos, ¿sí? Hay una tercera forma que consiste en negar el objeto sobre el cual recae el sentimiento. Es decir, por ejemplo, yo no lo amo a él, la amo a ella, y a él, y a él, y a ella, y las amo a todas, porque todas me gustan, y están más enamoradas de mí. Y yo soy el hombre, no me puedo negar. Y eso es lo que se llama el delirio de erotomía. El otro de eros, erótico. La verdad que a veces este tercer caso es menos visible, pero cuando aparece, incluso es más frecuente, es hasta gracioso. Yo recuerdo hace muchos años haber atendido a un paciente que tenía eso, y el tipo decía, y bueno doctor, ¿qué culpa tengo yo de ser lindo? Yo no tengo culpa de ser lindo, todas las mujeres quieren algo conmigo, bueno, yo no me puedo negar tampoco, decían, a todas no le puedo, está bien, no voy a ir con todas, pero a todas no me puedo negar, así que a algunas les tengo que dar. Y ella es lo que me busca, decían, en lugar de ser un hombre al que amo, es una mujer. Pero de nuevo aparece esto que es, en realidad son ellas las que me aman. Ellas son las que quieren buscar. Ellas, y eso yo, como dice, al final uno no se puede resistir tanto tiempo. Es decir, como en el modo del primer tipo de delirio, el persecutorio, el sujeto cree primero ver el otro algo que es como el primer movimiento. En este caso el movimiento de persecución, o en este caso el momento de solicitación amorosa, pero como quien dice parte del exterior primero, ¿sí? Y hay una cuarta forma, dice Freud, de negar esto, que es la frase toda, ¿sí? Que sería decir algo así, yo no amo a nadie. Si no amo a nadie, dice Freud, el carácter entonces es solo me amo. Si solo me amo a mí, comienzan a aparecer esas ideas que ciertas personas tienen, yo soy lo más grandioso que hay, y a eso se le llama el delirio de megalomanía, el agrandamiento del yo. Es decir, pensarlo así, a Freud le permite agrupar entonces estos cuatro tipos de delirios en la misma causa, que es el rechazo a esa frase, que es esa opción pulsional por una persona del mismo sexo, que puede, digamos, negarse el yo, y entonces sentirse perseguido, puede negarse el sujeto, y entonces sentirse la celotía, puede negarse el objeto, y aparecer la erotomía, puede negarse la frase y aparecer la megalomanía. Fíjense lo interesante que es esto, porque si ustedes leen entonces el delirio de Schreber, se van a dar cuenta a qué punto Freud tiene razón en esta afirmación, porque Schreber es en algunos momentos un gran pedido, en algunos momentos es un gran megalómano, cuando él se hacía la función de ser la mujer de Dios, de devolverle él al mundo la bienaventuranza, pero yo no podría decir, esto es megalomanía. También en una parte de la historia, de las memorias, él cuenta que le da celos eso que decíamos de que la mujer de Schreber tenía en su mesita de luz, en su escritorio, una fotito de Flexit, porque ella le estaba muy agradecida a Flexit, que la había curado, y por ahí incluso se enoja, eso lo cuenta también parte de las memorias, cuando la mujer empezó a ir más salteado a verlo a la clínica, y entonces él le dice que, mirá, le dice, yo necesito tus visas tanto como vos necesitas que a vos te den lo que es la pensión que a mí me pasa al Estado por la renta que yo tengo por haber sido presidente del Superior Tribunal, o sea, su jubilación, digamos, ¿sí? Como diciendo, ojo, ¿sí? No sea que a vos se te ocurra con esa plata irte con otro hombre, ¿sí? Es decir, si bien el cuadro de Schreber, los dos tipos de
de delirio que más vemos son el persecutorio y el megalómano, incluso en algún momento hay el celotípico también. Eso es lo que muestra Freud con este esquema, que es decir, todo esto se da, ustedes, como dicen, el paciente se presenta a veces como más megalómano, a veces como más perseguido, a veces como más celoso, porque tienen un tronco en común, esta frase que tiene que ser contradicha. Sí, señor. Y cuando dice yo no amo en absoluto, y directamente no amo a nadie, ¿qué se refiere? Solo me amo a mí. ¿Cómo? Solo me amo a mí. Sí, pero no, ¿cuál de los cuales? Solo me amo a mí, por lo tanto yo soy lo más grandioso. El mundo mismo carece de mucha valoración, porque lo que valgo soy yo. Y es un poco lo que pasa a Heber, en otra parte de ese delirio, que van a ver ustedes, pasa que tienen que leerlo más, cuando él empieza a hablar de que el mundo está lleno de hombrecitos hechos a la ligera, a diferencia de él. Hombres hechos a la ligera, como mal acabados, mal terminados, porque el orden universal y Dios cuando los hicieron estaba muy apurado, digamos, entonces son personas como mal hechas. Y esto de pues donde la muerte no abierta muere el yo, el elemento despota, A ver cómo dice la frase. pues donde el amor despierta, muere el yo, Claro. el tenebroso despota. Déspota. Freud tenía la idea de que cuando uno se enamora, se vuelve humilde. La frase de Freud es que el enamorado es humilde, ¿sí? Desea tanto a su enamorada, a la persona de la que él está enamorado, que lo ensalza con un montón de virtudes y él se considera como poca cosa frente al otro. Ese es el estado de enamoramiento, la verdad. Para todo el mundo. Lo que ocurre es que si ese enamoramiento también es de la otra persona hacia uno, como a la otra persona hacia uno le pasa un equivalente de lo que le pasó a uno hacia otra persona, de alguna manera se compensa, como quien dice, este rebajamiento que uno tiene del sentimiento de sí en comparación a la idealización del otro, porque el otro hace la recíproca, también lo idealiza uno y se incluye él. Y eso es lo que permite, por decirlo así, que dos personas estamos enamorados, ¿sí? Porque yo pienso de ella que ella es la mejor del mundo y ella piensa de mí que yo soy el mejor del mundo. Y eso permite una compensación, pero si no, cuando ese enamoramiento no se ve recompensado del otro lado con lo mismo, bueno, no sé si alguna vez les pasó, enamorarse de alguien que no se enamora de ustedes. ¿Qué tal se siente? Bueno, yo pienso que traería el tema de lo fantasioso. Idealizarse con la otra persona, crear fantasía de que no me habló hoy, por ejemplo, y la que hace entonces quiere decir que está muerta por mí. Claro, eso es una posibilidad, pero eso es si uno se refugia en la fantasía. Pero si la persona dice, no, mira, vos sos culpable, no me gustás, no te gusto, y todo lo que me hablabas en la casa, no, mal. Yo también un compañero cualquiera, la verdad, pero no soy cualquiera. ¿Cómo te sentís después de eso, no? Es decir, que el enamoramiento supone una transferencia de cierta idealización sobre la persona, sobre el objeto de amor, se me hace. Por eso dice el enamorado humilde, ¿sí? Cuando uno está enamorado, necesitas que la persona te ame, ¿sí? O querés que la otra persona. Si la otra persona te ama y tenés esa suerte, eso como que dice te compensa por todo lo que vos le adjudicás, le idealizás a esa persona, porque suele ser recíproco. Es una situación, la verdad, que es como de locura. La verdad que es una locura. Felizmente transitoria, ¿no? Porque después a uno se le pasa eso, y si no, imagínense lo que es vivir todo el tiempo pendiente, meses o años, de que la otra persona te diga, sí, yo también soy lo más grande del mundo, dice, para mí. Imagínate lo que es eso, si no te dice, suspendido ahí. Bueno, el enamoramiento es un momento del comienzo, porque supone una gran idealización recíproca. No quiero entrar demasiado en eso, pero digamos, sería, Lacan lo que plantea, bueno, por suerte, dice él, finalmente el enamoramiento puede dar paso al amor. Y el amor es algo un poco más, como bien dices, con los pies sobre la tierra, no involucra tanta idealización, o por lo menos a veces suele hacernos ver el amor, que aunque, como dice Simi, la verdad que es muy buena, muy linda, yo le quiero mucho, sí, pero hay que reconocer, viste, que tiene su carácter, que tiene su día, cuando aparece mal, y entonces, bueno, quiere decir que el sujeto algún registro de la incompletud o de la imperfección de la otra persona va teniendo. A veces, registrar eso
acaba con el enamoramiento y acaba con el amor y acaba con la relación. Pero en general, la mayoría de las veces no termina con la relación, sino que da paso a una cosa como más con los pies sobre la tierra, donde la persona advierte que el otro no es perfecto, pero dentro de todo, es la mejor que yo encontré, ¿sí? O es la que más me aguanta. Nadie me aguantaría lo que me aguanta, así que mirá, yo también le tengo que aguantar cosas, esa cosa que hace la gente que, sin dejar de amar, reconocer la incompletud o la imperfección del objeto amado. El enamoramiento es un estadio previo donde uno no le reconoce ninguna imperfección al objeto amado. El objeto amado se nos aparece como perfecto, completo, maravilloso. Nunca hubo nadie mejor que esta persona en la tierra, nunca hubo nadie más linda que esa persona en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar alguna vez? ¿Sí? La erotomanía es negar el objeto. Este es el objeto. Si sería el objeto original, que es uno, y sustituirlo por mujeres. Esto es lo mismo, obviamente, para decirlo, para la paranoia femenina, ¿no es cierto? Yo, que soy una mujer, amo a ella, que es otra mujer. Eso puede ser contradicho de las mismas 4 formas. Es decir, que pensado desde Freud, la paranoia es como si uno dijera una defensa extrema, si le quiere llamar, frente a la sexualidad. El sujeto no acepta en sí mismo tener esta pasión homosexual y la rechaza de las maneras más extremas y con delirio. Freud ve eso y dice, bueno, pero a ver, esto es, yo les explico como quien dice, el cómo pasa. Y Freud dice, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Entonces ahí comienza a desglosar algunas cosas. Y por ejemplo dice, bueno, porque está en juego la proyección. Dice, y hace todo un examen, mucho más extenso del que yo les estoy haciendo en esta clase, y dice, no, mire, la proyección no es característico de la paranoia, porque proyección hay en las neurosis también. Uno también le dice al otro, a vos te pasa esto, y no le pasa al otro, sino que uno le escribe al otro los sentimientos de otro. Y la proyección aparece en muchos cuadros que no son como lo típico de la paranoia. Entonces avanza Freud y dice, bueno, hay algo que la diferencia. Yo no sé si ustedes el año pasado, cuando vieron en profunda, o el primer año también, cuando en psicología general vieron, habrán estudiado lo que es eso que en Freud aparece como la represión primaria, represión secundaria, retorno a lo reprimido. A veces Freud a la represión secundaria también le llama represión propiamente dicha. Eso vieron, ¿no es cierto? En ese apartado 3 del texto de Schreber hay más o menos una página y media, yo diría, una página. A mi juicio, después de haber leído muchos años las obras de Freud, es el lugar donde mejor explica Freud cómo funciona la represión de toda su obra, incluso más que el artículo de la represión, más que la interpretación de los sueños. Y tomando esa explicación, él hace una versión de cómo funciona la represión en la psicosis. Y ahí les va a explicar por qué entonces pasa la psicosis. Ustedes saben que existe algo que Freud llamaba las protofantasías. ¿Oyeron hablar de eso? Eso es como un núcleo de atracción que atrás y así, cuando se instaura la represión primaria que divide el aparato psíquico en INC de un lado y PREX-C del otro, sería todo esto, que en general son las vivencias anteriores a los 6 años, es decir, de la etapa oral, de la etapa anal y de la etapa fálica, y haciendo centro en la etapa fálica en el complejo de Edipo. Todo esto queda reprimido en el inconsciente bajo lo que se llama la represión primaria o primordial, también se llama, y eso queda para siempre reprimido, ¿sí? Eso queda para siempre reprimido de tal manera
que no tenemos forma, si la represión primaria funcionó bien, no tenemos forma de recordarlo. Es como si yo le dijera a ustedes, capaz que, bueno, con los medios tecnológicos que hay ahora, o hace 20, 30 años, por ahí ustedes pueden tener, no sé, los papás de ustedes, una filmación de cuando ustedes cumplieron 2 años, por ejemplo, o 3 años, un hijo de 3 años, no debe tenerlo, ¿cierto? ¿No? Bueno, ustedes se van a encontrar que a lo mejor en ese cumpleañito, 2 años o 3 años, estaban haciendo tal cosa, o te dicen, mirá, no es de tu cumpleaños, es una filmación de lo que vos hacías cuando vos tenías 3 años. Y vos andabas, no sé, lamiendo las paredes con la lengua, y agarrabas una hormiguita del piso y comías, y tu papá y tu mamá lidiaban contra vos por hacer esas locuras. Y yo te pregunto, ¿y vos te acordás? ¿Sí? No. ¿Pero cómo no te acordás? No me acuerdo. Pero no me acuerdo. Y no tenés forma de acordar. Es decir, vos sabés porque está la filmación ahí, pero es como si vos te ves y no te reconocés. O sea, sí, sabés que sos vos, ¿viste? Pero en la memoria vos no tenés ningún registro de eso. O sea, en la memoria consciente no tenés ningún registro de eso. Vos sabés que eso pasó, no te podés acordar. Eso es lo que se llama lo que queda reprimido bajo la represión primaria, que es todo eso que, atraído por las protofantasías, se conecta temáticamente con todas las cosas que uno vive de su más temprana niñez hasta el Edipo. Saben que las protofantasías son, ¿no es cierto?, la de presenciar el coito paterno, la escena de seducción por un adulto, la de la castración. Bueno, eso es lo que está en juego en el Edipo, ¿verdad? Después de esto, el aparato de ustedes mental, digo, no hablo de otro aparato, sigue funcionando y uno en general tiene que opera la represión secundaria, ¿sí?, o represión propiamente dicha, que es la que intenta mandar aquellas cosas que nos pasan en esta etapa de nuestra vida y que se conectan por asociación con las cosas que nos pasaron de chico, ¿sí?, que hace que quieramos volver a vivir también esto y también volver a reprimir. Para poner un ejemplo, cuando uno está en la secundaria y se enamora de un profesor o de una profesora, o sea, de alguien que podría ser tu padre o tu madre, pero vos ya tenés 14, el profesor tiene 40, ¿no? Y esas historias a veces uno lee en los policiales que se consuman en acto, ¿no es cierto? Bueno, pero sería, ¿por qué? Porque esto que queda en el INC, las pulsiones, actúan permanentemente. Ustedes saben que el deseo es inextinguible, y si para el inconsciente nos rige el tiempo cronológico, como decía Freud, entonces lo que te pasó a los 4 años y lo que te pasa hoy, para el inconsciente tienen la misma, no tiene un ordenamiento secuencial cronológico, ¿no es cierto? Bueno. Acá aparece entonces la represión secundaria, que hace que algunas cosas pasen al INC, y como dice Freud, alguna de esas cosas, si uno se deja llevar por los pensamientos y asocia libremente, y eso es lo que se pretende en un tratamiento psicoanalítico, aparece que algunas cosas que le pasaron acá y que estaban olvidadas, y la razón por la que están olvidadas porque tienen una conexión con esto, pero estas cosas en el transcurso de un análisis se levantan las represiones, dice Freud, y uno se acuerda, se levanta cuál es la represión secundaria. La primaria queda para siempre, si el aparato funciona bien, o sea, cómo funciona la estructura de la neurosis, o lo que le quieran llamar a ustedes la normalidad, si es que la hay. Y después aparece eso que Freud llamaba el retorno de lo reprimido, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era eso? Por ejemplo, ¿qué más? Los síntomas, los chistes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que algo retorna de lo reprimido? Quiere decir, estaba acá y por alguna forma de disfraz, por alguna forma de conexión, aparece acá en la conciencia de adultos que carga con esto y que hace, por ejemplo, que todos nos riamos de los llamados chistes de doble sentido, ¿sí? Porque evocan algo que tenemos inscrito en el inconsciente y cuando uno dice eso, da gracia, ¿no? Como cuando yo pretenden decirme, le estoy hablando de cómo funciona el aparato de ustedes, el aparato psíquico, ¿no? Porque quiere decir que es obvio que podría hablar de otros aparatos, y en el lenguaje aparece que lo que está presente cobra sentido en función de lo que no está presente, pero que podría haber estado. Yo lo podría haber hecho otro aparato, no el psíquico, ¿verdad? Existen muchos aparatos. Pues bien,
Así describe Freud cómo funciona la represión en este apartado. Dice, esto es como funciona en la neurosis, o lo que diríamos en el estado supuestamente de normalidad. Y entonces Freud dice, pero lo que ocurre en la psicosis es que no funciona así. Las cosas no funcionan así. Porque el retorno de los reprimidos que está en juego en la neurosis quiere decir que está adentro del aparato psíquico de uno, ¿verdad? ¿Desde dónde retornaría si no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Quiere decir que lo que retorna desde adentro de uno. Pero lo que estamos viendo que le pasó a este hombre es que nos retornó de adentro de él. Le vino desde el exterior. Empezó a pensar que Flexi lo perseguía. ¿Sí? O los celotípicos, los pacientes los paranotípicos, empiezan a decir que son sus mujeres las que andan con esos hombres a los que ellos se habían sentido atraídos. Entonces lo que Freud ve es que lo que caracteriza a la psicosis es que lo que le aparece al sujeto no le aparece desde el interior, no le aparece de lo reprimido, del IN, sino que le retorna desde el exterior. El tipo ve en el mundo algo que hace pensar que el mundo está contra él. Entonces dice, bueno, pero ¿qué tuvo que haber pasado para que el sujeto, en lugar de retornarle desde adentro, le retorna desde afuera? Y la hipótesis de él, que en la escuela puede ejemplificar en muchos casos, es que esto, que se tenía que haber reprimido primariamente, no se reprimió. Es decir, la represión, como ustedes saben, no consiste, dice Freud, en destruir una idea, sino en impedirle que se haga consciente, ¿sí? Entonces quiere decir, esto quedaba inscripto, si les gusta la expresión, registrado, como un registro, como si uno notara en un cuaderno, pero reprimido. O sea, no desaparecía, estaba inscrito acá. Eso que está inscrito acá, en las neurosis, es lo que no se inscribe en la psicosis. ¿Y qué es lo que no se inscribe en la psicosis? Va a decir él, esencialmente cosas. La función paterna y la castración. La castración no en el sentido literal de privarle a uno de los genitales, sino la castración en el sentido que de alguna manera yo rocé recién cuando dije lo del enamoramiento, que es el sentido de que no somos perfectos ni completos. En el enamoramiento es un momento, por eso yo decía como de locura, porque uno dice, bueno, está bien, yo no soy perfecto ni completo, pero ella es. Ella es lo más grandioso que hubo sobre él, no tiene una sola imperfección. Bueno, la castración supone que uno es completo, que hay algo que nos falta a todos. Es una castración simbólica, estamos hablando, ¿no es cierto? Obviamente, no se trata de la castración real, no es que nos cortan el aparato, digamos, ¿sí? Sino una castración simbólica en la cual sería, si cabe la expresión, nadie es perfecto, por lo tanto votemos a nadie, ¿no? Si nadie es perfecto, votemos a nadie. Sería, no hay perfección. Entonces Freud dice, eso es lo que no se inscribió en estos sujetos. Entonces va a decir esa frase que dice ahí, en el amor que lean ustedes, que dice, cancelado en lo interior, retorna desde el exterior. Retorna desde el exterior. Y así entiende entonces ustedes, por ejemplo, el sujeto alucina. ¿Por qué escucha voces que le hablan a él? Porque hay algo que tendría que estar inscrito en lo interior que no estuvo. Ahí entonces explica Freud, esa es, como dijéramos, exactamente en eso consiste la diferencia entre cómo funciona el aparato psíquico en la psicosis y en la neurosis. La función paterna. La función paterna como aquella que interviene en el Edipo para separar al niño de la madre, ¿sí? Para privar al niño de la posibilidad de acceso a la madre y para privar a la madre de la apropiación para sí del niño. Es decir, eso que instaura
la ruptura de la fusión madre-niño, o de la simbiosis, como algunos autores le llamaban, de la simbiosis madre-hijo. La función paterna viene a intervenir ahí para decirle al chico, acá, ¿cuánto empieza yo con tu mamá en la cama? Y a la mamá también le decía, tu hijo en la otra pieza, vos acá conmigo. No lo dice literalmente, no hace falta que se siga eso literalmente, lo que quiero decir es algo que instaure ahí que existe la prohibición del incesto. ¿Cómo se daría la psicosis, o sea, que falta la función, la inhibición de la función paterna? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cómo se daría? No en el sentido de la función paterna, no estoy hablando de lo que existe el padre, sino lo que se llamaría la función paterna. La función paterna, que es esta que decíamos de vehiculizar lo que la cultura establece, que es la prohibición del delito. En función de eso, y él va a decir, bueno, esto pasa en todas las psicosis, él lo estudia mejor en el caso de ustedes, de una paranoia, pero esto pasa en todas las psicosis, que hay algo que tendría que haberse inscrito en lo interior y quedar en el link, que no se inscribió, fue rechazado, podríamos decir. Y la expresión cancelado también puede ser por rechazado, porque cancelado quiere decir que alguna vez estuvo y después no estuvo más. Más exacto es decir lo rechazado de lo interior, de su inscripción en lo interior, retorna desde el exterior. Y dice, bueno, ahora que expliqué entonces el por qué, o sea, cómo es que se produce y por qué se produce esto, Freud avanza en la última parte de ese apartado 3 para establecer, bueno, por qué en algunos casos la psicosis es paranoica, por qué en otros casos la psicosis es esquizofrénica y por qué en otros casos la psicosis es melancólica. ¿Sí? Y para eso hace un desarrollo, que a lo mejor ustedes ya vieron algo que les va a servir de introducción. Ustedes habrán visto que Freud hablaba de las fases de la libido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas fases? Oral, anal y fálica. Esto es cuando uno hace el desarrollo de la libido en relación a cuál es la zona donde predomina la erogeneidad. ¿Sí? En la más temprana infancia predomina la erogeneidad en la zona, luego en la zona anal y luego en la zona fálica. Pero no es la única teoría de la libido que hay en Freud. Ustedes vieron también otra, que es cuál, digamos. ¿Cómo? No, pero seguimos hablando de zona. Yo estoy hablando de otra teoría del desarrollo de la libido. ¿Dónde está? O sea, efectivamente, una de las etapas del narcisismo dice que no en relación a la zona erógena, sino al objeto sobre el cual recae la libido. ¿Sí? ¿Cómo? No. El autoerotismo, que es la primera etapa. ¿Cuál es la segunda? El narcisismo. Y la tercera es el amor objetal, que a su vez tiene dos etapas, dice Freud. ¿Que son cuáles? La del amor objetal tiene dos subetapas. La primera es amar a otro que es igual a mí, o sea, por lo que tiene de igual a mí, y a eso le llamaríamos la homosexualidad. Y la otra es amar a otro por lo que tiene de distinto a mí, y esa es la subetapa de heterosexualidad. O sea que la libido son dos trenes, por decirlo así. Uno que va por las zonas y otro que recorre la teoría, la parte de los objetos. Freud, para explicar esto, se remite a esta, que tiene que ver con la que hace el desarrollo de la libido en relación al objeto sobre el cual recae el amor. Y va a decir, el estadio más temprano es el del autoerotismo. ¿Sí? ¿Sí o no? La fijación a esa etapa
a la etapa autoerótica que está en relación a la esquizofrenia. No puedo explicar, no puedo repetir, no. Si la libido, yo les decía alguna vez, no, pero para que ustedes entiendan cómo se concibe este esquema del desarrollo libidinal, yo suelo decir, mira, vos tenés que pensar que si la libido fuera por ahí la uso esta metáfora, un ejército que pretende conquistar un territorio extranjero. Supongamos que el ejército argentino decida que vamos a conquistar el estado de Río Grande do Sul de Brasil. Juntamos 150.000 soldados, cruzamos el puente de Uruguayana, le derrotamos a los brasileños de Uruguayana y decimos, ahora tenemos que seguir. Pero esta forma de garantizar que ahí donde le derrotamos en Uruguayana vamos a seguir manejándolo los argentinos, es que quede una parte de los soldados ahí. Uno diría, bueno, en ese combate en Uruguayana murieron 10.000 soldados, pero además, para mantener el dominio sobre Uruguayana tenemos que dejar 25.000 soldados más. Con lo cual habíamos empezado con 150.000 y salir de Uruguayana ya nos quedan 115.000 más. ¿Sí? Seguimos avanzando y vamos 100 kilómetros más allá y ahí hay otra ciudad brasileña. Libramos en un combate, mueren otros 15.000 soldados nuestros y para mantener esa guarnición dominada por los argentinos estamos dejar otros 20.000 ahí. Quiere decir que para continuar avanzando a las costas del mar ya nos quedan 80.000 nomás. ¿Sí? Y nos va pasando eso lo mismo en cada ciudad que vamos conquistando, como si uno dijera, bueno, finalmente, digamos, cuando uno llega a Porto Alegre, va a llegar con 20 o 30.000 soldados o menos. ¿No? Es decir, la libido es como ese ejército que al principio de la vida tiene, como dijéramos, toda la disponibilidad energética posible, pero que en la medida que la vida va avanzando, algunas partes se van quedando en algunos lugares, lo cual nos hace llegar a la adultez con menos libido. Bueno, él dice, cuanto más libido se va quedando en las primeras etapas, más tendemos a quedar fijados a ese modo de satisfacción de esa etapa. Nosotros lo hemos visto desde el esquema que al principio del año vimos, que la esquizofrenia o la fijación a la etapa oral. Bueno, la etapa oral coincide con lo que desde el punto de vista de la libido objetal es el autor. En la etapa oral, decíamos además, estaba la fase 2, que era la oral sádica, donde estaba la fijación a la psicosis maníaco-depresiva. Y Freud dice, la menos grave, dijéramos, de la psicosis, en cuanto a cuán temprana era la fijación, habíamos dicho, era la paranoia, porque está fijada en la etapa anal expulsiva, desde el punto de vista de la zona. Y desde el punto de vista del objeto sobre el cual recae, bueno, Freud dice, mire, lo que está claro es que todo este desarrollo que yo les expliqué hoy, yo que soy un hombre, amo a otro hombre, quiere decir que hay constitución del yo. ¿Sí? Por lo tanto, hubo narcisismo, en la etapa del narcisismo, ¿sí? Que es el amor no ya al propio cuerpo, como era el autoerotismo, sino el amor al propio yo. ¿Sí? Bueno, Freud dice, mire, la paranoia, entonces, pensar en esta línea, es una fijación al mismo punto entre estas dos fijaciones. La del narcisismo y la del amor objetal, pero el amor homosexual. Quizás, dice, con predominio en el narcisismo. Por eso, dice él entonces, la paranoia es menos grave que la esquizofrenia, porque es una fijación más tardía. Y de hecho, por decirlo así, con semejante delirio, nuestro paciente Feder, con semejante delirio paranoico, delirio megalómano también por momentos, llegó a los 51 años a ser presidente del Superior Tribunal de Justicia de su provincia. O sea, fíjense el desarrollo que él pudo hacer pese a esa fijación. Yo no conozco ningún caso de un esquizofrénico que haya hecho algo así. Es mucho más difícil para un esquizofrénico porque la fijación es mucho más temprana. A ver, hay habido esquizofrénicos extraordinarios artistas,
sobre todo pintores. Pero hay que decirlo que en general ese es un arte que se realiza en soledad, mientras que el ejercicio de la magistratura no puede realizar en soledad. O sea, que hay una posibilidad de lazo social que tienen los paranoicos muy superior a la que tienen los esquizofrénicos. Y eso deviene de que en el origen la fijación es más tardía. Aunque ustedes van a decir, pero finalmente no tienen en el fondo esto mismo que tienen los esquizofrénicos. Sí, hay algo que fue rechazado y entonces retorna desde el exterior. Eso es lo que le pasa al paciente paranoico, a Schreber, cuando ve en el mundo exterior signos que le hacen, como yo le dije más temprano, adquirir una nueva significación. Uno podría decir, Schreber, aunque todavía no hemos visto neurosis, ¿no es cierto? No sería. Para los pacientes psicóticos, a ver, vamos a explicarlo por la más sencillo. Cualquiera de nosotros, si es que somos de estructura neurótica y enfrentamos problemas en el amor, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones sociales, por lo general eso nos da como resultado un síntoma, ¿sí? Algunos miedos, algunas obsesiones, algunas cosas que podríamos llamar un síntoma. Ese síntoma, para cada uno de nosotros, marca, como se suele decir, que hay algo en mí que no funciona bien. Por eso voy al psicólogo, por eso voy a terapia, porque hay algo en mí que no funciona bien. Esa es la razón por la cual, la única razón válida, podríamos decir, por la cual alguien podría ir a terapia y nosotros como psicólogos aceptarlo, es alguien que venga y diga, mire, yo vengo porque hay algo dentro mío que no funciona bien, porque yo tengo problemas aquí, allá, con con lo demás allá, y me parece que el que no ando bien soy yo. Eso es un neurótico. Un psicótico también tiene la sensación de que hay algo que no funciona. Por eso algunos van a tratamiento, porque también tiene la sensación de que hay algo que no funciona. Pero a diferencia de la neurosis, lo que tiene es la sensación de que lo que no funciona es lo que está en el mundo exterior. Hay algo que no anda bien, pero es con los otros que me persiguen, mi señora que se enamora de cualquier otro tipo, esas otras mujeres que me demandan sexualmente. Hay algo en el mundo que no funciona bien. Yo vengo para que usted me ayude a solucionar el mundo o a que me enseñe cómo tengo que manejar ese mundo de sátrapas que me rodean y me quieren hacer cosas, pero los que andan mal son los otros. O sea, la psicosis también supone el reconocimiento de algo que no anda bien, pero a diferencia de la neurosis, que supone el reconocimiento de que lo que no anda bien es lo que está dentro mío, esto lo que supone el reconocimiento de que lo que no anda bien es lo que está fuera mío. O sea, los psicóticos también son personas que podríamos decir sufren a veces como los neuróticos, pero no como sufrimos los neuróticos en el sentido de creer que es un problema nuestro, sino creer un problema de los otros. La culpa es del otro, dice el psicótico, ¿sí? La culpa es del otro. Bueno, paro acá y tenemos un poquito, estamos al final de la clase, pero tiempo para preguntar, y nos queda la clase del jueves que viene, única clase de repaso, ¿eh? Así que les sugiero que para el jueves que viene tengan todo leído, toda la bibliografía vista, para tener ocasión de preguntar aquello que no les haya quedado claro. Nosotros vamos a tener muy inconveniente en volver a explicarlo, pero como siempre les decimos, eso es más enriquecedor, y eso es la base. Ustedes ya leyeron por lo menos una vez todos los textos, que si vienen sin leerlos, si después van a enterarse que en esa semana que va del 6 al 13, que es el parcial, no vamos a tener otra clase más, y lo que no entiendan en esos días, que los Schreber, que tienen la misión de devolverle al mundo la bienaventuranza perdida,